Buenos días, oviedistas. Bienvenidos a otro podcast más en directo. El primero aquí con José Ángel Mangas y con Jorge Otero, dos conocidos historiadores oviedistas. Y hoy os hemos convocado aquí en la carpa del Centenario, porque ya que no hay eventos para disfrutar entre todos juntos, pues qué mejor que venir aquí a la carpa para poder contaros esta historia de viva voz. No sé yo si eres muy aficionado a los podcasts, Mangas. Sí, os escucho, de vez en cuando sí que os escucho. Y aparte del nuestro... Lo que pasa es que tenéis un problema que dura mucho y la gente se va a la cama. Bueno, este va a ser breve, vamos a hacer una orina porque se va a plantar ahora el árbol. La mayoría de las veces yo lo tengo que dejar porque ya me muero de sueño. Y aparte de nuestro podcast, ¿qué otros podcasts escuchas? No escucho ninguno. ¿Nada? No escucho ninguno porque estoy saturado de ver cosas y de hacer. Y todo esto, ya como ya sabéis, es un hobby y me lleva muchas horas. Acércate. Bueno, Jorge seguro que sí escucha otros podcasts. Yo suelo escuchar bastantes podcasts. Alguno truculento. ¿Alguno truculento? Alguno truculento, porque ya sabes que está muy de moda ahora. Pero también me declaro muy fan de la libreta de Bangal como buen periodista deportivo. Pero sí. Pues, alguno truculento se escucha. Pues como está de moda los truculentos, el true crime y todo esto, habíamos pensado contar la parte truculenta de la historia del Real Oviedo. Entonces, el primer punto al que tendríamos que ir, porque el Oviedo, bueno, le salpican las guerras, todo, el primer punto que yo os propongo es la Revolución del 34, octubre del 34. Sí, bueno, previamente hay que situar que somos el primer equipo de Asturias en ascender. ¿Cuándo asciende el Oviedo? Un día de San José de 1933, se juega aquí contra el Atlético de Madrid y ganando ese partido pues ya se asciende. Y bueno, fue histórico porque hubo un lleno en Buenavista y fue histórico porque era el primer equipo de Asturias que ascendía. Ya le habíamos hecho la puñeta en el año 1931 al Sporting, ganándoles en Gijón. Y que cuando lo tenían hecho para ascender, pues gana el Oviedo ahí inesperadamente y no asciende. Esa victoria del Oviedo fue muy criticada en la prensa de la época porque el Oviedo, se quejaban de que el Oviedo no había facilitado el ascenso al Sporting. Vale, entonces, tras la fundación en el 26, sí. El equipo, ¿en dónde juega hasta que llega primera? Hay que tener en cuenta que hasta la temporada 28-29 no hay liga, exactamente se empieza a jugar el año 29, lo demás serán campeonatos regionales, las dos primeras temporadas. Y bueno, el Oviedo, como sabéis, es la fusión de Stadium y Deportivo. El Stadium tenía Vetusta y el Deportivo, a partir de 1919, que era una escisión del estadio, digamos, el equipo de los ricos, entre comillas, o sin comillas, pues se hace un campo más o menos nuevo en Teatinos, más moderno. Allí, y los primeros partidos contra Arenas de Guecho se juegan en Vetusta porque se estaba acondicionando Teatinos, y los primeros partidos contra Arenas se juegan en Vetusta. Hay un cambio, digamos, hay una inquietud para construir un nuevo campo. En 1928 Oviedo pide un partido internacional España-Italia que se iba a jugar. Para jugarlo en Oviedo viene la Federación Española a ver Teatinos y no lo da acto para jugar. Entonces ese partido se va a jugar al Molinón y entonces ya empiezan a hacer se inicia una corriente para construir un nuevo estadio en Oviedo. Y vamos, la iniciativa inicialmente corre a cargo de Carlos Tartiere y empieza a negociar con el ayuntamiento y demás fuerzas para la construcción de un estadio moderno que no se sabía muy bien el lugar. Hubo varios sitios de la ciudad y se terminó en una zona llamada Ciudad Jardín, que es Buenavista. Para poner en contexto, claro, yo creo que es interesante también saber cómo era aquella década. Tú que controlas más de eso, ¿cómo nos puedes explicar cómo era España, Asturias, desde luego Oviedo en aquellos años 30? Hay que matizar también que Mangas está hablando del Oviedo y no del Real Oviedo. Esto es importante. Exacto. Porque estamos en la época de la Segunda República. Ajá.
que eso cambió la denominación de todos los clubes, se les quitó el título real, lógicamente. Y bueno, en aquella época, como digo, desde el 14 de abril de 1931, España estaba inmersa en la Segunda República. Como sabéis, pues un periodo democrático muy breve que va de eso, desde el 31 hasta el 36, hasta la Guerra Civil. Y a partir de, en aquellos años, cómo era Asturias o cómo era Oviedo. Asturias tenía una población no muy lejos de la que tiene ahora, porque tenía unos 800.000 habitantes más o menos, pero no estaba tan concentrada como lo está ahora. Oviedo, por ejemplo, era una ciudad de unos 80.000 habitantes, 70 y pico mil en los años 30, en lo que es el concejo, pero en Oviedo ciudad, es decir, en el núcleo urbano de Oviedo, había unos 40.000 habitantes. Es decir, no era una ciudad muy grande como la es ahora. Oviedo era, digamos, esa ciudad burguesa, ¿no? Como centro administrativo de la región. La población trabajadora estaba sobre todo concentrada en las zonas mineras y donde había, pues, lo que sabemos, en las cuencas mineras y demás, donde había industria, donde había siderurgia. Y en Oviedo sí que es verdad que en principios del siglo XX es cuando empieza a aflorar, finales del XIX, principios del siglo XX, la industria, que es pues la fábrica de armas de La Vega. En el concejo tenemos la de Trubia, la fábrica de explosivos de La Manjoya, que también daba bastante, digamos, empleo a esta zona, y es cuando Oviedo más empieza a crecer. O sea, podemos decir que en Oviedo un poco la ciudad en los años 30 es lo que conocemos hoy como más el centro. Ahí se concentraba sobre todo la población de unas clases más altas, más pudientes, y luego es cuando empiezan a aflorar los barrios obreros o arrabales que llamaban, que son La Argañosa, La Tenderina, Pumarín, que son los digamos, donde todos esos trabajadores de esas fábricas que hay en Oviedo empiezan a mudarse. Entonces, si como quiero ser preciso, me tengo aquí la chuleta con los datos, te has traído, simplemente por dar el contexto de cuánta gente había, por estimar, una estimación que yo hice de aquella época, podríamos hablar de que había unos 16.000 obreros y campesinos de los 40.000 habitantes de Oviedo. Vale. Entonces estamos hablando de que hay un porcentaje interesante de la población, casi la mitad, que es trabajadora o que está, digamos, trabajando en el sector primario. Es verdad que en Oviedo empieza también a surgir a partir de esa élite, pues con la universidad también, que empieza a coger mucho peso, pues hay una élite intelectual, hay una élite también empresarial, financiera, que es lo que configura un poco Oviedo como esa capital burguesa, que tenemos un poco esa imagen siempre, aunque no hay que dejar de lado que había una gran parte de la población que era trabajadora, el ferrocarril, que también era una industria potente, como sabéis, y bueno, por situar un poco Oviedo en esa época, digamos, ese sería el contexto. Pues con estos datos de la población que había en Oviedo y un poco las clases que había, ¿cómo nos aplicas tú eso al equipo, Manga? O sea, digo, ¿cuántos socios tenía el Oviedo? Y a mí lo que me interesa sobre todo es, por esa fama también de ciudad burguesa, es cómo se repartía lo que es el club. O sea, de qué clase social era el público, de qué clase social eran los dirigentes, que me la imagino, y de qué clase social eran los jugadores. Eso me interesaría saberlo. Bueno, se habla en la temporada 33-34, que deberíamos empezar poniendo en contexto que se produce el fichaje de Herrerita, que bueno, ya con el ascenso se produce en el verano del 33, porque Herrerita llega al Oviedo con 19 años, que lo ficha Carlos Tartiere y bueno, su entorno, que lo seguían del Sporting, y se produce la baja de Galé, un jugador que había sido internacional la temporada anterior. ¿Tú te sabes toda la plantilla de aquel año? No, toda la plantilla no. No, es que ya sé más. Digo, como empiezas a dar nombres. Seguro que el 11 lo puedes dar. Pero bueno, Herrerita se ficha porque Galé tiene una lesión, tiene lesiones importantes en la rodilla y entonces se retira del fútbol, era registrador de la propiedad. Y entonces se ficha Herrerita, que por poner en contexto, pues tuvieron que pagar 30.000 pesetas, 30.000 euros, no, 30.000 pesetas de la época, que era el segundo fichaje más caro después de Ricardo Zamora, o sea que casi nada con 19 años. Lo que pagaban por ese jugador, que bueno, terminó siendo una leyenda. Socios, pues esa temporada terminó con 3.200 socios. ¿Eso era habitual en otros equipos? Esta temporada, según se comenta, según escribe la prensa del momento, pues al subir de categoría se incrementó en 1.400 socios. Vale. Fue el incremento que hubo. Socialmente, pues los directivos eran
directivos eran la gente, digamos, los burgueses de la ciudad, la gente como Herreros, Builla, Figaredo, Tartiere y demás, eran esas familias las que más o menos… Eso sí pues, era común en todos los equipos, ¿no? Era común de todos los equipos y tenían que, generalmente, pues esa gente enjuagaba, digamos, el déficit a final de temporada, había los déficits y ellos abrían suscripciones populares y aparte ponían de su bolsillo para ser y que, vamos, sufragar los déficits. ¿Y el público y los jugadores? El público, bueno, pues era gente normal, había mucha afición porque hay que tener en cuenta que los dos equipos que surgieron la fusión, uno, digamos, era el equipo del pueblo, que era el que más afición tenía, era el estadio, y sin embargo el Deportivo, digamos, era de la gente socialmente. Lo que pasa que, bueno, al surgir la fusión se unieron, digamos, las dos clases sociales para asistir al fútbol. O sea que pues esa idea del opio del pueblo que viene más décadas después no se aplicaba tanto, no era solamente clase trabajadora la que iba, la que iba a los partidos. No, claro. Y evidentemente tú ves las fotografías de las épocas, incluso de los 60, y ves a la gente, sobre todo los hombres, con corbata, traje, iban totalmente, vamos. ¿Y los jugadores? ¿De dónde salían estos jugadores? Bueno, los jugadores, hay que tener en cuenta que muchos de estos jugadores de la primera época, te hablo de Milín, de Herrerita, bueno, Herrerita fue jugador y luego estuvo en el club bastantes años como segundo entrenador y ayudante y técnico, pero por ejemplo Emilín y otra gente, pues Antón y demás, trabajaban y jugaban, y se da la circunstancia que trabajaban en empresas del presidente, de Carlos Tartiere, pues claro, en este caso del Vasco. Claro, mi pregunta es ¿de dónde salen estos jugadores? Porque yo entiendo que, oye, en aquella época porque tú trabajas bastante, ¿dónde sacas tiempo para aficionarte por esto? Pero ten en cuenta que a lo mejor tenían una ficha de 500, 600, creo que recuerdo que Lángara una temporada tenía 800 pesetas de ficha y el que más cobraba, me acuerdo de aquella temporada, era Gallar con 850, que lo habían traído del Español. Con lo cual, con eso solo no vivían, sino que tenían que trabajar, evidentemente. Tenían otros trabajos de sustento. Si la liga es profesional profesional, la liga nace en 1929, muy profesionales como entendemos ahora los futbolistas no eran. Muchos eran de origen proletario, o sea, eran trabajadores que habían empezado a jugar al fútbol y eso les dio esa oportunidad. Porque siempre se ha visto eso en otros países, ¿no? Equipos que eran de fábricas, del ejército, ¿no? Que los atraían por ahí, pero claro, yo de esta época tampoco conozco mucho más. Entonces, el Oviedo sube a primera división. Se profesionaliza, entre comillas, un poco, ya alquila una sede social en Martínez Marina. Y estaba el secretario general Calixto Marqués, digamos, que pasa a ocupar ya como plaza, como, digamos, asalariado del club, pero a tiempo completo. ¿Y qué se encuentra el Oviedo en primera división? ¿Qué equipos estaban en aquella primera división? El Oviedo en primera división, pues el Betis, que fue campeón, el Atleti de Bilbao, el Madrid. Esa no sé si, igual la sé yo esa. ¿Fue campeón en Santander? No creo, no. Que tengo un amigo del Betis que siempre me dice que quiere ir a Santander, donde ganó el Betis la Liga, no sé qué de qué año fue. Vale, se encuentra el Betis, ¿qué más dices? Pues Madrid, Barcelona no era tan potente como lo vemos ahora. ¿Quién fue el campeón del año anterior? Atlético de Madrid, había sido el Betis el campeón. El Betis fue campeón en la temporada posterior, en la 34-35. 34-35, sí. Entonces, y el Atleti igual fue 33-34, igual fue el Atleti, ¿no? Voy a mirar la chuleta y te lo confirmo, pero estoy seguro de que sí. El Athletic Club el Madrid quedó segundo, el tercero fue el Racing y en esa temporada el Oviedo quedó sexto. En la primera temporada del debut, digamos, en primera. Y hay que mencionar que no hubo descensos esa temporada porque la temporada siguiente se amplió a 12. Jugaban 10 equipos y se amplió a 12. Vale, vamos a recapitular. El Real Oviedo, que no es el Real Oviedo, sino el Oviedo porque estamos en la República. Ojo, exacto. Sube a primera división por primera vez. Eso es. Sí. ¿Cómo está repartida la división? Porque no era de septiembre a junio como ahora.
No, si mal no recuerdo, Manga, si no tú me corriges, empezaba a finales de año, como en noviembre, octubre. Sí, porque previamente había los campeonatos regionales, que se jugaban los campeonatos regionales, e incluso, bueno, estos años ya se empezó a jugar el campeonato que era mixto, digamos, entre Asturias y Galicia, y entonces ya era un campeonato superregional fuerte, y se jugaba previamente, y luego se jugaba la Liga y luego al final la Copa. Que por cierto en la Copa nosotros... La Liga duraba como hasta mayo, si no me equivoco, más o menos. Sí. Bueno, terminaba, digamos, la competición, digamos que pronto, mayo, por ahí. Porque claro, igual en abril terminaba la Liga y luego se jugaba la Copa, pero nosotros generalmente teníamos una eliminatoria o dos, o sea, que terminábamos rápido. No estaba tampoco muy definido como ahora, que el calendario empieza a tal fecha y no hay una semana sin fútbol prácticamente. No. Sí. Pues, entonces llegamos al año 34. El Oviedo ya tiene su experiencia en Primera División y llegamos al año 34. Cuéntanos tú, ¿qué pasa en ese año 34? En el año 34, por contextualizar políticamente un poco, ¿no? Históricamente situarnos, es un año de cambio en España porque venimos de unas elecciones que son en noviembre del 33, en las que cambia el gobierno. Veníamos de un gobierno, digamos, de lo que se llamó el bienio socialista, que era republicano socialista, que era 2 años de gobierno de los partidos republicanos que habían... la izquierda republicana de Manuel Azaña, que muchos conocerán, y el Partido Socialista. Ese gobierno, pues, por diferentes circunstancias, no prospera y no llega a cumplir su ciclo de 4 años y no cumple la legislatura y se adelantan las elecciones a noviembre del 33. En noviembre del 33, las candidaturas de derechas ganan las elecciones y se forma un gobierno bajo, digamos, el temor, el presidente de la República, que es Niceto Alcalá Zamora, bajo el temor de que los más extremistas, sobre todo más monárquicos, vuelvan al poder, en vez de encomendar formar gobierno al partido más votado, que era la CEDA, que era una conjunción de partidos de derechas, se lo encomienda al Partido Radical de Lerroux, que pese a su nombre era un partido un poco, digamos, populista. No tenía una ideología muy definida, pero sí era más conservador en algunos aspectos sociales. Entonces, ese partido es el que forma gobierno. Entonces, estamos en un bienio que se denomina el bienio radical cedista, por eso. Y bueno, en esta época, digamos que lo que se hace desde el gobierno es revertir todas las medidas progresistas que había habido en los años anteriores. ¿Qué pasa en Asturias en concreto? Asturias es una región minera, obrera, con una gran tradición sindicalista, con el Sindicato Obrero de los Mineros Asturianos, que es el SOMA, que muchos conocerán también, muy pujante, antes de que se unificase con UGT, como es en la actualidad, ¿no? Hay una clase obrera que es muy combativa y que ve en este acceso al poder de los partidos de derechas digamos, una amenaza de que pase lo mismo que está pasando en Italia, en Alemania y en concreto en Austria, que es justo, digamos, el acontecimiento un poco más político a nivel internacional más relevante antes del 34 asturiano, que los partidos fascistas acceden al poder, cierran el Parlamento, hay una gran represión a todos los socialistas, comunistas, anarquistas, es decir, todos los de izquierdas. En Austria, en concreto, es en la época de Dollfuss, que es este hombre es un aristócrata que accede al poder y básicamente accede a través de unas elecciones, pero bueno, clausura el Parlamento, da un golpe y se desata una represión brutal contra todas las organizaciones obreras de Austria. Y son los propios obreros austriacos los que se organizan para defender, digamos, la democracia que había en aquel momento, pero lo reprimen brutalmente. De hecho, una de las consignas que utilizarán los revolucionarios asturianos será antes Viena que Berlín, porque en Berlín Hitler había accedido al poder, digamos, a través de unas elecciones y sin dar un golpe muy claro, hasta en aquel momento todavía, y mientras que en Austria había sido las organizaciones obreras las que habían combatido por la democracia y por la libertad. Y los mineros asturianos, espoleados un poco por el sindicato y por otras organizaciones obreras, también por el PSOE, se organizan y empiezan a hacer acopio de armas. Por ejemplo, aquí en Oviedo empiezan a sacar armas a escondidas los trabajadores de La Vega. Sí, lo sabía. Eso es una historia buenísima. Porque las sacaban por la noche, cuando marchaban para casa, sacaban algunas armas, hacían acopio y bueno,
Básicamente, por resumir muy rápido, hay varias organizaciones obreras que acuerdan que va a haber una revolución a nivel nacional en España. Ajá. Sin embargo, en Madrid no triunfa, detienen a los dirigentes del PSOE, los detienen por la noche mientras están en casa durmiendo. O sea, es una revolución que solo toma fuerza en Asturias por la geografía. ¿Por qué en Asturias solo? ¿Por la geografía? Por la geografía y por la organización que había. Es decir, había una militancia y una... ¿Asturias estaba más avanzada que otras regiones en esos temas políticos o...? En cuanto a fuerza y organización y conciencia de clase, probablemente sí, porque hay que tener en cuenta que el trabajo minero y el trabajo metalúrgico son trabajos muy pesados, en los que los obreros muchas veces se juegan la vida, y eso generó un caldo de cultivo de una clase obrera muy especialmente combativa y con una tradición sindicalista muy larga. En Cataluña también triunfó, pero lo reprimieron bastante rápido, que fue este primer, digamos, intento de Lluís Companys de proclamar la Generalitat, pero no duró mucho tampoco, lo reprimieron muy rápido desde el gobierno central, pero en Asturias, precisamente por el aislamiento geográfico y porque se sumaron muchas de las organizaciones obreras, triunfó. Entonces, primero se hace, por situar a la gente, estamos hablando del mes de octubre, los primeros días de octubre, se estaban jugando el campeonato regional. ¿Qué día de octubre es la revolución? La noche del 3 al 4 de octubre. Vale, pues espera, vamos un mes para atrás, por decir algo. Vale. Oye, pero Dime. quiero hacer una acotación en el plano deportivo. En el Claro. año 34 hay cosas muy importantes. Espera, por eso. Digo, noche del 3 al 4 de octubre empieza la revolución. Por eso, vámonos, ya estamos situados un poco con eso. Vámonos entonces, ¿qué demonios estaba haciendo el Oviedo, que no es Real Oviedo, en septiembre del 34? Vamos a poner. Vamos al Oviedo en el año 34, por ejemplo, por poner en contexto, Herrerita es internacional por primera vez, el tercer jugador de la selección después de Lángara, que hay que recordar que Lángara debuta jugando en segunda división, hoy una cosa que tampoco es inviable, juega en segunda división con el Oviedo, con 20 años, debuta. La selección fue lo que comentaba antes, y el tercero fue Herrerita. También comentar que Lángara asiste al Mundial de que los arbitrajes y demás. Ahora, cosa muy importante. Sigue, que luego os hago un inciso de Lángara. El primer extranjero, Carlos Laviada, que era mexicano, del Molinón, ahora Gijón un partido amistoso, ya fichan a Carlos Laviada, que era un defensa izquierdo, y bueno, hay que poner en contexto que de esos tres Sporting, Perico Pena, que lo fichan del Sporting también después de una asamblea que con problemas económicos se decidió que se traspasase, y también se traspasaron al Oviedo por 22.000 euros del Betis, que también fue internacional al año siguiente también fue internacional con el Oviedo. La delantera eléctrica. Ahí estamos hablando de la segunda delantera eléctrica, porque hay que tener Casuco, Gallar, Lángara, Herrerita y Milín, e Inciarte. Y entonces, bueno, ya pues en esta Milín, que es la figura de Lángara. De Herrerita, porque Galey ya había dejado el fútbol, y Lángara de delantero centro, bueno, eso ya fue en las dos primeras. Por eso, porque la eléctrica original es la de Oviedo. Echar también todo este viaje histórico. Eso está documentado, ¿no? La segunda eléctrica del Oviedo es antes que la del Valencia. La del Valencia es de los años eléctrica, pero es posterior. La delantera eléctrica, el murciélago también, que le amenazaba el de Marvel, los de Valencia. Que surge por los goles que metí, pues surge con ese nombre, el apodo. Y otra cosa que os iba para la selección, y por mezclar los años y todo este, digamos, conflicto internacional en los años 30, la famosa foto de la Segunda Guerra Mundial. Pues es del 36. Ese es del 36. Alemania. Última temporada ya. Porque esa es el crossover definitivo de Lángara, metido ahí, y marca 2 goles. Sí. Y pone la crónica que había 80.000. Con que ves el estadio, que bueno, no verían el fútbol, me imagino. Ya. Desde la distancia, bueno, verían por el campo ahí, muñecos. Mundial del 34. Claro. Es la Italia de Mussolini también. Por eso. Que digo que Lángara al final tiene estos crossovers, ¿no? Que había vamos a decir, como Mussolini, porque Italia tenía que ganar aquel mundial. Hombre. Llega a marcar a Alemania. Yo, por ejemplo, buscando fotos, si hablé con historiadores. Es que Lángara fue una leyenda mundial. Hay que tener en cuenta que sigue manteniendo registros que al día de hoy todavía, esto de la selección, es que marcó en un partido oficial 5 goles que todavía no se... Y marcó
Vale. En el 34, 9-1 aportó. El máximo que se acercó fue Butragueño por ahí en México. Necesita, por eso digo, en estos podcastores. Solo uno para ir comentando sus avatares y Argentina. Claro. A lo largo de su trayectoria. Escuché una cinta hace poco que emitió la SER, de los archivos que tienen, y dice que solo volaban de día. Y entonces estaba en Santiago contra San Lorenzo y entonces dice, joder, pues este partido lo tengo que jugar, realmente. Y va allí y mete en media hora 4 goles. Es que no somos conscientes, yo creo que de la dimensión de leyenda. Comparando que tuvimos al Messi de la época y desgraciadamente nunca fuimos capaces de ganar un título. Sí. Además con soberbia, un poco soberbia porque esta Copa del 34, vamos a Valencia, estamos ganando 0-2, parece ser, hablan que si mandan levantar el pie para luego, para la taquilla de Buenavista. Querían jugar en casa, ¿no? Sí, la vuelta en casa, se dejan, entre comillas, empatar a 2, vienen aquí y gana 1-3 el Valencia. Inesperadamente, cuando ya se estaba preparando todo para jugar en la final en Montjuïc contra el Madrid. Y nos la pegamos. O sea que... lo de siempre. Siempre. Pues vamos a volver al 34, que Lángara siempre da a fijarnos en este 34. Bueno, Lángara que lo tenemos aquí arriba. Claro, por eso, que es el que tenemos en lugar. Nos estabas contando cómo era la plantilla del 34 y tú nos estabas contando la noche que está ya esa noche del 34 y dónde demonios está Lángara, bueno, y el resto de la plantilla, con Emilín también. Si quieres yo empiezo brevemente. Sí. Dale. La noche del 3 obreras a los cuarteles de la Guardia Civil. Rápidamente se van militarizando y el objetivo que tienen desde el primer momento es tomar Oviedo, porque Oviedo es... Ese era el objetivo aquí en Asturias, a nivel nacional, cada uno su provincia, su región. La capital, y aparte del comité revolucionario que había, más o menos la noche del 3 al 4 se organizan, arrasan, digamos, toda la zona minera, todas mineros que empiezan a entrar a Oviedo desde el sur, porque Oviedo tiene una barrera natural, digamos, que es el Naranco, que es el norte, y empiezan a entrar mineros desde el sur ya la noche del 4 al 5. Y ahí es donde encontramos a Lángara y Emilín. Aprovecho que dices ahora eso de por dónde entraban, porque aquí, a 200 metros, también entraron a Oviedo, también, años después. Años después, no mucho después. Justo por la Argañosa, ¿no? Es por donde entró el bando nacional a Oviedo. Y precisamente, los mineros precisamente se apoyaron mucho en la Argañosa, porque la Argañosa era un barrio con una gran presencia de obreros, y de hecho fue uno de los barrios que durante la Revolución del 34 se organizó de manera autónoma. O sea, ¿ah, sí? Requisaron todas las panaderías y establecieron un régimen socialista de libro. O sea, una comuna. De hecho, lo llegaron a llamar, la prensa de la época, el Soviet de la Argañosa, porque se organizaron a la manera soviética. ¿Pero qué tenía en el 34 la Argañosa? Digo, o sea, era un arrabal, era un barrio donde vivía gente. Era solo la calle de la carretera. Pero había mucha infravivienda, vale, mucha chabola, también mucha vivienda más unifamiliar, digamos, pero había una organización obrera importante. Sí. Vale. Se organizaron al estilo soviético. Pues mira, toda la vida viviendo en la Argañosa y no lo sabía. Pues llega esa noche y Lángara, ¿qué está? ¿Sirviendo en el cuartel esa noche? Lángara y Emilín estaban en el regimiento 6 del Milán. ¿Y cómo convivían? Porque digo, ya en los 80, 90, digo, los jugadores que hacían la mili, que a la vez eran futbolistas profesionales, eso ya lo hemos conocido, pero en el 34, ¿cómo era? ¿Dormían en el cuartel? ¿Entrenaban? No, y salían a jugar y a entrenar. Tenían digamos, esa prebenda para salir a entrenar y volvían otra vez. ¿Cuánto duraba la mili de aquella? ¿Lo sabemos? No tengo el dato, la verdad, no me quiero mojar. Igual, no me quiero mojar. Igual un par de años. Por eso que tranquilamente, ¿eh? Sí. O sea, era una putada. Sí. Y más aún cuando eras Lángara. Sí. Pero bueno, ya sabes que siempre tenían, digamos, las prebendas de ser jugadores, estar todos los estamentos, pues claro, para digamos, driblarlos de determinados servicios y que pudiesen jugar al fútbol. Entonces, Lángara de Oviedo que se organiza, ¿sí? Por parte del gobierno civil y tal. Bueno, para empezar, que dimiten todos en cadena, nadie quiere hacerse cargo, que esto es bastante de Oviedo, porque no había tantas fuerzas de seguridad, vale, como para contener a más o menos 3.000 mineros que vinieron. Y
y militares, había unos 1.200, 1.400, y intentan centralizar la defensa sobre todo en torno al cuartel de Santa Clara, que el cuartel de Santa Clara es el edificio que hoy es Hacienda, que está debajo del Campo Amor. Vale. ¿Y Lángara en cuál estaba sirviendo? Como está más céntrico para, digamos, sobre todo para cubrir lo que es la calle estratégicos de la ciudad, eran la estación de tren, la cárcel, porque ahí había muchos presos obreros, y el cuartel de Santa Clara, el cuartel digamos que está en el centro. O sea, si tomabas esos 3 sitios, estaba eso asegurado. Eso más el ayuntamiento. Es que estamos hablando de esto, pero lógicamente cuando luego pongamos el vídeo en internet, pondré fotos porque quedó la cosa complicada. Más pese a lo que el mito, la leyenda dice que lo quemaron los mineros militares, tenían al revés. Como el Campo Amor está situado en un punto más alto, esa posición elevada sobre el cuartel, y arrojasen dinamita o directamente disparasen sobre el cuartel, ellos no lo pudiesen tomar. Uno de los capitanes con el convento de Pelayo, el que está, el de las Pelayas. También lo quemaron los propios militares en retirada. Que habían muerto los dos. Unas primeras noticias había que Lángara y Milín habían fallecido en la revuelta. Una pregunta, ¿no la Mili, aparte de ellos? Bueno, en realidad seguramente que yo creo que recordar haber leído algún otro que eran pues figuras del fútbol. Entonces, dices que se les da por muertos. Se les da por muertos, sí, pero después fue acierta el fallecimiento de los dos en la revuelta. Hay que entender que, estas que contaba Oviedo, al estar en pleno, el ejército llegó el día 13 más o menos, y el día 15 ya estaba la ciudad el ejército recuperada, ya derrotan a los represión de esta insurrección. Él desde Madrid ordena el envío de varias columnas, unas desde Galicia, otras mismamente desde Madrid, porque también en León hay una gran actividad revolucionaria. Una vez que atraviesan ya por León y reprimen esa zona, ya llegan las columnas dirigidas por López Ochoa, y vienen también unos 3.000 regulares desde Marruecos, dirigidos por Yagüe, que luego Yagüe será conocido en la Guerra Civil por otros truculentos episodios, y llegan esas columnas de regulares y ya arrasan. De hecho, cundió el pánico en Oviedo cuando llegaron los regulares de Marruecos, porque tenían una imagen, por un lado es una carga simbólica de la capital del reino de Pelayo asediada por los moros, y por otro lado, porque es verdad que tenían fama de ser muy sanguinarios los regulares de Marruecos. Y llegan los periodistas, digamos que llegan detrás. Periodistas ejército, él va detrás del ejemplo, que es catalán, que hace crónicas. Los periodistas deportivos también, incluso. Esos 10 días que pasan desde el inicio de la revolución hasta que llega el ejército y los periodistas, ¿qué sabemos de Lángara? ¿Se documentó algo después? ¿Contó él algo después? Las entrevistas posteriores lo comenta. Sí. Lángara y Milín estuvieron, digamos, destacados, que es la foto que tenemos detrás, en lo que es la Casa Blanca, que es este edificio, que es el número 13 de Uría, que seguro que muchos lo conocen porque es donde está Almacenes Galán, y que es un edificio Art Deco de Oviedo, los ataques de los mineros. Y luego cuenta él en una entrevista, que es, que la tuvimos en el primer número de Buenavista, lo contamos. Correcto, pero tú llevas tiempo ya detrás de esta historia de Lángara. Y precisamente por llevar tiempo detrás de esta historia, te encuentras ese artículo. Cuéntalo. Sí, es una crónica que hace un periodista deportivo para un semanario que se llamaba AS, que no tiene nada que ver con el diario AS de ahora. Y básicamente él va siguiendo ese rumor de que dicen que Lángara ha muerto, dicen que Lángara ha muerto escombros, que está tan sano como con Emilín y tal, y con otros compañeros. De hecho, en el propio artículo se comenta que van a un Chigre a comer y están todos como de cachondeo, contando las anécdotas de como si hubiesen ido a un campamento de verano. O sea, no te lo pierdas. Oye, y sí que es verdad que él cuenta que en una emboscada, o en medio de un combate, uno de los mineros, que debía de ser muy oviedista, le dijo: a ti no te voy a hacer nada, que eres Lángara. Esa es la historia que pasa ahí un poco a la posteridad. Oye. De eso sí tenemos, un segundo, de eso sí tenemos, por ejemplo, ¿se sabe de oviedistas que estuviesen en el conflicto? Porque claro, estos dos jugadores son simbólicos, pero de gente de la directiva, de empleados, de aficionados que estuviesen... Sí, hay un diputado socialista, ¿no? Edelmiro Menéndez o algo así. Me pillas, no lo sé. Que era socialista, diputado socialista y que estuvo muchos problemas, claro, evidentemente. ¿Y era aficionado del Oviedo? Directivo en aquel momento. En aquel momento directivo. Sí. Oye, hay que resaltar otra cosa importante,
que comentaba Jorge antes que muchos edificios de la ciudad habían resultado dañados. Una cosa importante es que el Estadio de Buenavista no resultó dañado en nada. Quizá lo que comentaba él, que todo se desarrolló en las calles principales del centro y esto, como estaban las afueras, hubo la gran suerte que no resultó dañado como luego pasó en la Guerra Civil. La suerte que no tuvimos después en el 36, claro. Exacto. Claro, porque es un dato importante. Yo quizá creo que fue porque lo que comentabas antes, igual, que estaba muy en el extrarradio de aquella. Exacto. Y entonces se concentró todos en el centro de la ciudad. Y al final era lo que es esa carretera, digamos, es la salida natural hacia Galicia. Y en aquella época era la carretera principal que conectaba con Galicia. Entonces no era una zona por la que los mineros hubiesen venido, porque ellos venían sobre todo desde el sur y desde el sureste de Oviedo. Claro. Digamos. Y ya llega el ejército. ¿Cuánto tiempo están de combates aquí? Son muy pocos días porque rápidamente caen, porque hay que tener en cuenta que 3.000 mineros armados con 4 fusiles que habían robado de Trubia y de La Vega y sobre todo dinamita, pero claro, ya estamos hablando de que llegan un ejército profesional y la represión dura, digamos, lo que son los combates, duran muy poco, son 3-4 días de combates desde que llega el ejército, no ya el propio ejército que había aquí, que son esos 15 días. Pero intentan rápidamente, además, los dirigentes mineros, sobre todo Belarmino Tomás, que es un histórico sindicalista asturiano. Belarmino Tomás es el que pacta una tregua, digamos, un cese de la hostilidad, siempre y cuando los regulares de Marruecos no entren en los pueblos de la cuenca minera. Él no quería que entrasen. Él decía que podía entrar el ejército, pero no los regulares. Y pactan el cese de las hostilidades, pero ahí empieza una represión brutal. Luego hay muchos detenidos, más de 10.000 detenidos, y si no me equivoco acaba luego también, heridos, unas de miles de heridos entre fuerzas de seguridad militar, porque fueron 15 días. Claro, es que al final se cuenta, ¿no? Eso, pues 15 días, y claro, como no estamos en Estados Unidos, no tenemos películas que te muestren eso, digamos, de forma visual. Podemos estar aquí charlando. Tenemos una muy buena novela gráfica de Alfonso Zapico, que es La Balada del Norte. Correcto. Premio Nacional de Cómic, oviedista. Que por eso desde aquí animamos a que la gente lo lea porque merece mucho. Además, en el primer número sale un dibujo de la delantera eléctrica. Bueno, sale el 11 de aquel año. Pero decía que eso, que como no tenemos películas y demás, yo creo que la gente no se hace una imagen en la cabeza de la destrucción que tuvo. Y hay que tener en cuenta y lo que fue en verdad, que no era pegar 4 tiros, sino empieza la guerra civil, entonces Oviedo no le dio tiempo a reconstruir lo que se había perdido durante el 34. Claro, pero el episodio de la guerra civil va a quedar para otro día, porque ese sí tenemos mucha amiga para contar de cómo afecta la guerra civil al Real Oviedo. Pero digo, ya terminada la revolución del 34, ¿cómo se encuentra el equipo? O sea, ¿cuándo vuelve a jugar el equipo? Porque durante todo ese tiempo, lógicamente, no hay liga. No, estaban, como dijo antes… Estaban jugando el campeonato superregional con equipos de Galicia y de Asturias, y entonces se suspende, después de 2 jornadas se suspende y se reanuda. El 20 de octubre hay una reunión de las 2 federaciones y acuerdan que queda suspendido ese campeonato, y cada comunidad, digamos cada federación y Stadium Avilesino, que lo gana también… lo gana el Oviedo, creo que fue el 5º campeonato regional que ya ganaba, consecutivo. Por dar el dato que lo vi antes de empezar el podcast, fue, si no me equivoco, el último partido fue 4-2 al Sporting. Fue 4-2 el Oviedo. ¿El último antes de la...? No, el último partido de este campeonato regional, ya cuando se reanudó la competición. Y si no me equivoco, metió Lángara, no sé si 2-3 goles. Creo que 2. Hay que cuando se reanudan los entrenamientos, que se reanudan creo que fue el 31 de octubre o el 1 de noviembre, Emilio Sempere reanuda los entrenamientos y Lángara se presenta con unos cuantos kilos de menos, porque solo comían latas de conserva de bonito y sardinas. Se alimentaban cumpliendo el servicio militar. O sea, tú estás haciendo la mili, tienes una revolución en Asturias, y te toca currar, como quien dice, y cuando acaba, venga, para entrenar. Y solo había conservas, de ese tipo de conservas, y claro, era… Decías antes esa famosa semifinal contra el Valencia. Sí. ¿Cómo haber tenido la revolución justo aquí?
Oye, a lo mejor estaba mejor Lángara en forma y te mete 2 goles más, a lo mejor... Bueno, el tema económico también para el equipo. Ya fue unos meses después, porque esto ya fue en abril del 34, o sea, Por ya eso, fue... por eso. No, es que esa Copa fue antes. Fue antes. Pero por eso digo porque que es al final de la 33-34. Pero que es un equipo que ya está consolidado, montado, Sí, que podía aspirar a algo. Hombre, claro, es que Tú hablabas antes que teníamos un equipo de... Teníamos el Messi, decías. Claro, teníamos el Messi de la época y desgraciadamente, pues por una circunstancia u otra, pues no ganó nada. Bien es verdad que cuando termina la temporada, el año 36, cuando termina la Liga, todos los críticos deportivos daban como equipo para la temporada siguiente favorito al Oviedo. Porque hay que recordar que en la liga que gana el Betis, que es la 34-35, el Oviedo queda en tercer puesto. Y en la 35-36 también queda en tercer puesto. Claro, estábamos hablando antes de Lángara, hay que comentar que Lángara gana los 3, queda máximo goleador, un tío que, como digo yo, llegó en diciembre al Oviedo de 1930 del Tolosa, un equipo regional que nadie lo conocía y lo primero que hace es debutar y marcarle 2 goles al Atlético de Madrid. Luego queda campeón, o sea, queda máximo goleador de segunda y luego queda máximo goleador las últimas 3 temporadas de las que estamos hablando, del campeonato liguero, que no es poca cosa. No, tela. Por eso yo creo que era muy interesante ver cómo la veía. El primero de los capítulos, ¿no? De lo que decíamos, de lo que podría ser toda su vida, pero también pues con Emilín como compañero. Lo que comentabas, Lángara da para un programa entero. ¿Qué más se nos queda? ¿Qué más se nos queda del 34? No, del 34 ya la que comentaba, que vamos a ser terceros. Bueno, previa a inicio de la competición hay un amistoso que es como contra el Racing de Santander, que digamos que se juega como un homenaje al ejército para sacar recaudación, ¿sí? Digamos, para el ejército, iba destinada a la recaudación, y se juega contra el Racing de Santander y hay muy mala suerte porque resulta que es un día de lluvias que la gente evidentemente no acude a Buenavista y la recaudación prácticamente no cubre los gastos. Hablan las crónicas del partido. Y luego ya se reanuda el campeonato regional, como comentaba antes, y luego ya la Liga con un tercer puesto y Lángara como máximo goleador. Claro, ahí la suerte fue precisamente lo que comentaba antes Mangas, que el estadio de Buenavista no sufrió. Entonces se pudo reanudar la competición medianamente rápido. Claro. Sí, sobre el estadio de Buenavista, bueno, eso habría que ser... Ese también tiene otro después episodio de la Guerra Civil, porque vamos, el Oviedo no juega y juega la Esportiva. O sea, que lo utiliza como campo para jugar al campeonato regional. O sea, que ahí también, bueno... Hay miga para cortar. Sí. Pues nada, yo si os parece, lo dejamos aquí porque esto da mucho juego, pero claro, esto es lo de siempre, según el formato, ¿no? Podemos escribir un libro de 200 páginas solo sobre el 34, podemos escribir uno de 1000 solo sobre conflictos bélicos y cómo salpica eso a la historia del Real Oviedo, o del Oviedo, cuando era en ese gobierno momento, republicano, pero yo sí creo que hay a veces, ¿no?, que traducirlo a otros formatos. Entonces, a lo mejor, oye, un podcast que se le hace más breve a la gente, ahora lo que hablábamos, que están más de moda los true crime y demás, puede ser, digamos, ese gusanillo que le pique a alguien para que el día de mañana tengamos gente, pues oye, como José Ángel Mangas, como buen historiador del Oviedo que es, o Jorge Otero, como licenciado en Historia. Graduado en Historia. Graduado en Historia, perdón, y periodista, que es, no se quiere considerar historiador, pero para que gente también siga buscando cosas. Es que la historia del Oviedo, aunque yo digo, somos un equipo modesto, entre comillas, porque nunca no tenemos títulos, pero somos históricos. Hombre. Y hay mucho, por ejemplo, la década de los 40, que tiene temas interesantes también, que toda en primera. Y bueno, tiene muchos temas interesantes. El propio de Lángara 1, Herrerita tiene mucha historia de contar. Por eso. Por eso que si lo adaptamos a lo truculento, yo creo que la gente a lo mejor nos entra por ahí para interesarse un poco más. Ojalá. Así que tenemos que pensar más episodios. Bueno, no hay problema. Oye, como nos gusta la historia, pues
Seguimos Sí, haciendo. aquí hay cuerda para rato. Nos gusta el ángara, joder, ¿no? Pues nada, chicos, yo os voy a agradecer haber tenido esta charla. Si hay algo que quieras comentar del centenario. Un placer, bueno, el centenario descafeinado, ¿no? Horchata. El centenario, lo que hace la afición y bueno, que son iniciativas que por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo siempre digo que, comentaba el otro día en una tertulia, que lo que está haciendo Aparo y Sin Maquiari, por ejemplo, el partido de las leyendas y el tema del auditorio, pues eso yo creo que va a quedar en la retina como el acto más importante del centenario, porque por allí pasó la gente joven, hizo fotografías con los ídolos, llevó con las firmas en camisetas, en balones y demás. Pero lo que los conocieron, sacaron una foto y yo creo que para mucha gente ese acto va a quedar en la retina como el acto del centenario. Por eso te decía lo de adaptar la historia a cosas. O sea, tú puedes hablar de todos estos jugadores que hemos tenido, sí. pero si te lo cuentan todo el día, pero otra cosa es poder verles, pedirles un autógrafo y demás. Considero que fue un éxito total. Yo esto, para el que nos escucha a lo mejor de otro equipo, que dé al clickbait y esté escuchando, decirle, claro, centenario del Oviedo, te esperas mogollón de eventos y al final eso lo está sacando la afición. El día que se cumplen 100 años del equipo, el equipo está missing y precisamente vosotros con las tacaberas, sí, pues, cuéntanos cómo fue la acción. Bueno, pues hicimos, la iniciativa era poner una placa recordando a los 8 que acordaron la fusión, los 4 directivos del estadio y 4 del Deportivo, acuerdan la fusión, los 7 puntos. Por cierto, uno es el 6º con la polémica ahora del color de la camiseta. Ellos nos dejan escrito, digamos, en testamento cómo debe de ser el color de la camiseta, que es el color de la ciudad de Oviedo. Estoy viendo 1, 2, 3, 4, unas 10 camisetas hay del centenario. Mangas os va a explicar ahora, si escucháis, que estabais ahí charlando, si escucháis el tema del color, ¿qué dice la Fundación del Real Oviedo? La Fundación en el punto 6º dice que es el color de la ciudad, con lo cual era muy fácil para, digamos, que eso, como digo, que nos dejaron ese testamento, pues llevarlo a cabo en este centenario. Hubiese sido ideal buscar el color de la ciudad, que me imagino que el ayuntamiento lo tiene, sabe cuál es, y llevarlo a cabo en el color de la camiseta. Bien, es verdad también que hay que puntualizar que yo manejé alguna documentación cuando hice el libro de camisetas y mandaban la información previa todas las temporadas a la federación, medidas del campo, tal, y entonces una de las cosas era mandar el color, y en algunos casos me decía azul celeste, enviaban, pero ¿qué celeste? Claro. ¿En qué años juega el Oviedo de azul celeste? A mitad de los 50, a mitad de los 40, ¿sí? Era cuando mandaban esa información a la federación. Luego hay una camiseta en la 72-73 que levantó muchísima polémica en la prensa, digamos la prensa tradicional que seguía al Oviedo, porque ya cogió un tono celeste, no como el Celta, un poco más oscuro, pero ya levantó cierta polémica en la prensa ese color. Sí, porque ese color es más bandera de Asturias que bandera de Oviedo, ¿no? Más clarito. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando Puma empezó en los 80 con la primera camiseta, también fue muy criticado. De hecho, en la hoja del lunes hay un artículo donde se critica poner el cuello blanco y que se critica las rayas de Puma. Claro, o sea que porque el cuello blanco no había sido icónico, ¿no? El cuello blanco, hay una del 28, que es la primera camiseta que se conoce con escudo, y entonces llevan una tirina blanca en el cuello, pero no con el cuello doblado blanco y eso. Claro. Y es que también surgió Siempre hay puristas jodiendo. Y también surgió mucha polémica la publicidad en las camisetas. Correcto. Porque
bueno, eso tuvo que ser, la publicidad tuvo que ser aprobada en una junta de compromisarios y estuvo mucho tiempo sin ponerse y al final fue García Yago el que encontró Fiat pero mucho menos de lo que contaban, porque había llegó de vender la publicidad de la camiseta en 4 meses y medio y luego no llegó ni a la mitad. Las estafas con nos suenan bastante. Había equipos que se resistieron, el Barcelona, como el Atleti de Bilbao. Siempre hasta el final, claro. Claro que ahora muchísimos Barcelona, o sea, digo, muchísimos equipos. Sí. Sabrás tú más, pero digo, muchísimos. Yo sí soy consciente de que lo tienen en los estatutos. 13 barras. Claro, ¿no? es que luego cuando llegan estas camisetas de más ancha, más estrecha la barra, la franja vertical, es cuando la gente se cabrea. Bueno, siguiendo con el tema de Sacaveras, que nos desviamos un poco. Sí, perdón, sigue. Que bueno, se puso allí una placa en Gil de Hat, más o menos donde estaba en el diario La Voz de Asturias, que como sabéis se firmó el acta en el despacho del director. Ajá. Y entonces, pues allí se puso, vamos, los 7 puntos que acordaron y la firma de los 8 directivos, 4 y 4. Y después tenemos una idea tipo inglés, que tú conocerás mucho mejor, de poner unas placas con, no sé cómo se llama, eso en inglés ya no controlo. Aquí vivió, aquí nació, ¿no? Aquí, exacto, y entonces empezamos poniendo allí mismo como el kilómetro 0 del inicio de una ruta azul. La placa de Gil de Haz es el punto de inicio de esa ruta. Sí, que nuestra idea es poniendo, hay edificios que están protegidos y no nos dejan, por eso. Sí, y no dejan, no es que a nosotros, claro, es que no dejan. El Reino por Unido, ejemplo, en la primera Secretaría Rosal, pues no se puede poner nada, incluso los letreros que están puestos de profesionales y demás están dentro del portal. Con una cristalera. En Reino Unido es al revés, eso sí que prima y tienes que solicitar y de forma oficial Otra cosa está por decidir si a lo mejor podemos ponerlo en la acera pegado a la fachada, igual lo valoramos, pero bueno, en principio tenemos un año porque, claro, las placas tienen un coste importante. Claro. Ahora que dices eso de las placas, te comentaba antes, cuando estuve en Dublín, que me dijeron dónde estaba la placa, pero no pudiera verla, de Patricio. Sí, de O'Connell. Patricio O'Connell. ¿Quién más tiene placa? Mr. Penland, que yo sepa, tiene placa. Sí, bueno, no sé, a nivel de fútbol inglés pero no lo sé. Pero de futbolistas españoles, ¿hay alguien que tenga placas por ahí, fuera de Oviedo? De futbolistas españoles fuera de Oviedo, bueno, tiene... Del Oviedo. Tiene, por ejemplo, bueno, que Luis Aragonés en el Metropolitano, ¿no? Sí. Que yo sepa, pero no creo que haya más. Porque Lángara, ¿qué tiene? Lángara tiene un nombre de un polideportivo, ¿no? Lángara que yo sepa, pero allí. Sí. Y tienen algún mural y demás, ¿no? El grupo artístico de Boedo tiene el mural del Vasco Lángara y... no sé, yo tampoco sé más. Bueno, como España, y eso, que fue por Andoain haciendo, y mucha gente no lo conocía. O sea, es que yo juraría que en ese reportaje es donde dice que... De allí del pueblo que no... Tenemos que ir un día ahí tú y yo, ¿eh? ¿Tú estuviste? Yo estuve en su tumba. Yo estuve en su tumba. Enterramos 3 y estábamos buscando por todo el cementerio. Yo fui cuando jugamos contra la Real en Copa. Sí, no, yo fui hace 2 años. Del centenario. Ya para terminar te iba a preguntar, que tú siempre lo cuentas, pero porque quede aquí grabado, ¿qué pasa al Oviedo cuando cumple 20? Cosa curiosa que lo está pasando siempre en unas temporadas, vamos, cineastas. El año, como sabéis, Julio juega la promoción contra el Murcia y se desciende desde el equipo en segunda, después de 24 años. Entonces se hace un equipo bueno, más o menos a 51-52, con la idea de asciende, con lo cual se queda además en un 6º puesto y no hay opción ni a jugar promoción siquiera. En caso, siguiendo con lo del 51, porque había previsto, y yo lo leí en un acta oficial, había previsto, no se hizo nada. O sea, era la previsión que tenía la directiva. En el año 76, pues igual, nos pasa como ahora. Lo que pasa, la diferencia es que se llegó hasta el último partido con posibilidades de mantener la categoría. El Español se jugaba clasificarse para competición europea si ganaba, o sea que nos jugamos, y bueno, Perche de presidente,
y entonces se inventó para el verano Sporting de Lisboa, ¿no? Que con el nombre de torneo Sporting de Gijón, Os Belenenses y Real Oviedo. La primera semifinal fue el Real Oviedo, Os Belenenses, y el Oviedo pierde final, los belenenses contra el Sporting de Gijón, que había ganado al Sporting de Lisboa, y gana por una crisis importante y gana el trofeo presidente. Eso fue al socio. Aparte que, bueno, se dieron a los dos jugadores supervivientes de la primera temporada, que eran Mieres y Trucha, y bueno, esos fueron los actos básicamente. También llegamos hasta la última jornada con opciones y bueno, hubo mucha programación, que incluso también iba añadido lo económico, y luego pues pero al centenario lo que pasa que las dos últimas no pinta bien. Hay que creer siempre, porque siempre hay que creer, pero yo sepa, no hay programa de actos, ahora que decías lo de las insignias de oro. De las insignias de oro, que yo sepa. Que yo sepa tampoco se programó. Que en un año tan importante, ¿no? Este año, vamos, no se hizo porque no se anunció, creo, que no se haya hecho un acto privado, que no salió en la prensa ni nada. He invitado a la entrega de carné de plata de un amigo mío del Atlético. Podía llevar a 3 personas y me llamó para ir. Sí, yo fui al Metropolitano del Atlético, que esto era de cuando bajó la Atlético a segunda y tal. Y digo, o sea, actos que no cuesta nada hacer y que tienen ese componente muy... Del padre de un amigo que no lo habían llamado y tuve que... Quiero avisarles si, bueno, habían tenido un error, pero se la dieron. Que se los dé el reconocimiento, evidentemente. Sí, claro. Y que lo exige. A sentar a tomar algo. Nada, lo dejamos ya aquí por hoy. Ruido del podcast y demás. Yo lo único que les voy a pedir es un aplauso muy fuerte para Mangas y para Jorge. Gracias. Año 34, todo lo que salpicó la revolución del 34 y que, oye, más adelante ya hablaremos de cómo afecta la guerra civil al Real Oviedo y el gusanillo con qué podía haber sido, ¿no? ¿Qué podía haber sido? Pues sí, bueno, pues muchas gracias y ya sabes, un placer hacer siempre estas cosas. Al barullo ahí de Chigre. Un abrazo a todos.